también es una instancia de un montón de aprendizaje, así que bueno, gracias por tomarse este rato, que sabemos que el tiempo nunca sobra, así que bueno, nada, un gustazo poder compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Luisina, Florencia. Bueno, estamos entonces en este webinar, estamos en esta capacitación ABC de los proyectos Wikimedia en clave pedagógica. Hay docentes, pues la mayoría de nuestros usuarios son docentes, ¿no? Y trabajan en aula, trabajan en las escuelas, pues impartiendo educación, y también pues necesitamos esas herramientas y esas estrategias que ha trabajado Argentina en este tema de la educación, ¿no? Y sobre todo, como lo habíamos conversado anteriormente, en la elaboración de cartillas, cuadernillos y material pedagógico que podamos adaptar en nuestra cultura y en las escuelas, ¿no? Bueno, la seguimos escuchando. Bárbaro. Flor, si querés compartir. Nosotras armamos una presentación un poco que va desde lo más general a lo más particular, sobre todo porque desde nuestra experiencia como especialistas en la temática y en el ámbito educativo en nuestro país, para poder trabajar con herramientas como los proyectos Wikimedia, que no son herramientas aisladas en Internet, sino que son herramientas generadas por una comunidad de usuarios, voluntarios y voluntarias, con una perspectiva en relación a qué implica la construcción del conocimiento. Nos parecía importante, y nos parece importante, más allá de la charla que tengamos con ustedes, que es una introducción, siempre trabajar con nuestros docentes, incluso en Argentina, y también en la región, cuando hemos trabajado en alianza con otros capítulos de la región, entendiendo que hay que pensar los proyectos Wikimedia desde una perspectiva pedagógica y contextualizados en el contexto educativo en el que vamos a estar, digamos, en el que estamos en nuestro caso y en el que vamos a estar o en el que están ustedes específicamente. Entonces, hay un ABC de los proyectos Wikimedia que, por lo que nos estuvo comentando Leo y Neima, ustedes ya han incursionado en las plataformas Wiki, y nuestra idea es cómo poder recuperar un poquito eso para luego poder contextualizarlo en una experiencia pedagógica específica que desarrollamos desde el programa de Educación y Derechos Humanos. De forma así general, como para que ustedes sepan desde dónde estamos hablando Flor y yo, Wikimedia Argentina es un capítulo dentro del movimiento Wikimedia, es un capítulo que está dentro de lo que es la región que se conoce como Iberocop, que es toda la región iberoamericana y de habla hispana, básicamente, dentro del movimiento Wikimedia. El capítulo en sí mismo de Wikimedia Argentina se crea en el año 2007 y después pasa a tener como el desarrollo de diferentes programas. Uno de los programas, el primer programa que se desarrolla es el de educación, y esto también está vinculado un poco con lo que solía pasar en el momento que se crea el capítulo en Argentina, que era una idea de Wikipedia como una enemiga en el aula, en el ámbito educativo en nuestro país. Entonces, obviamente, el capítulo de Argentina lo que se propone es empezar a sensibilizar y a divulgar y a formar a docentes interesados en el uso de las tecnologías digitales sobre qué es Wikipedia y cómo podía ser una aliada dentro de lo que eran las propuestas educativas que regían en ese momento en nuestro país. Estamos hablando ya hace más de 10 años, entonces hay un proceso obviamente a nivel nacional y también regional que tiene que ver con el acceso a las tecnologías digitales, que bueno, que nosotras desde Wikimedia Argentina estuvimos, por lo menos a nivel local en Argentina, como muy acompañando en ese proceso de los docentes y las docentes alfabetizándose digitalmente dentro de las realidades materiales de nuestro país, que pasa como también les debe pasar a ustedes, que no hay un acceso a Internet garantizado, no hay un acceso a dispositivos tecnológicos garantizados por el Estado, entonces las realidades son muy desiguales y nosotras lo que nos proponíamos desde el programa y nos seguimos proponiendo hoy en día es acercar los proyectos Wikimedia a las realidades locales educativas que tenemos, ¿sí? No hay un tipo ideal de escuela para nosotras, no hay un tipo ideal de formación docente, sino es trabajar con los y las docentes en ese proceso. Flor, si querés pasar.
Dentro de lo que es, digamos, el movimiento Wikimedia, como ustedes ya habrán visto, existen los proyectos Wikimedia que están básicamente organizados, gestionados, administrados por la comunidad de editores y editoras voluntarios y voluntarias. El más conocido, o quizás el más importante dentro de lo que es el movimiento, es Wikipedia, y en ese sentido se convierte en un gran aliado y aliada en lo que representa el uso de Wikipedia en las aulas. ¿Por qué? Porque es un proyecto de conocimiento libre, en donde también se pone en práctica el ejercicio de la ciudadanía digital, como por ahí la pensamos hoy en día, desde el rol de los usuarios de Wikipedia también como no solo consultores de información, sino también creadores de contenido. Es colaborativo, entonces le da una dimensión colectiva muy interesante cuando estamos siempre situados en una Internet que va más hacia la privatización de la información que a la democratización de la información. Y como ustedes seguramente ya habrán escuchado, está escrita en más de 300 idiomas, lo cual hace que Wikipedia pueda, desde la perspectiva de la comunidad que la edita, representar historias, representar comunidades, representar voces que en ningún otro lado tienen esos espacios para ser representadas. Entonces, este potencial que tiene Wikipedia, para nosotras es muy importante ya tenerlo en cuenta desde la perspectiva pedagógica, porque es una manera también de pensar la educación, digamos, en contextos o en ecosistemas digitales, si se quiere. Flor, si querés, pasa. Bien, así rápidamente, como para que ustedes tengan en cuenta, esto lo mencionamos porque después en la segunda parte de la charla, Flor va a presentar una propuesta pedagógica, y nuestra propuesta pedagógica se basa en explicarle a los profes y a las profes que nunca editaron Wikipedia, ni saben cómo funciona Wikipedia, cuáles son esos detallecitos que hacen a la comunidad de editores y editoras que se desconocen si no somos parte de ese proceso. Y cuando llevamos a cabo el proceso de enseñar a editar Wikipedia para poder llevarlo al aula, a los profes y a las profes, siempre tenemos que dar cuenta de en qué contexto se genera la información en Wikipedia. Entonces, un breve ABC de Wikipedia, para nosotras desde nuestra perspectiva y desde nuestro recorrido como profes en el aula y como facilitadoras para que Wikipedia sea una aliada y no una enemiga, tenemos como algunas palabras claves que sirven para entender un poco qué es lo que hace a ese universo wiki cuando lo queremos llevar al aula. Entonces, por ejemplo, para nosotros es re importante que los profes entiendan que para estar en Wikipedia hay que tener un usuario, hay que hacerse usuario de la enciclopedia, y usuario no es solamente leer Wikipedia, sino también saber que podemos crear contenido en la enciclopedia, y que podemos crear contenido enseñando a editarla. Entonces, en ese sentido, eso es como un primer paso. Siempre que llevamos a cabo la propuesta de editar Wikipedia en el aula, lo primero que hacemos con los profes es una capacitación de edición y una creación de su cuenta de usuario y usuaria, que puede ser anónima, que, digamos, que no tiene que representar en sí misma su contexto específico, pero que sí pueda tener una huella dentro de lo que es la comunidad wiki, ¿sí? Luego después, ustedes van a ver que hay un montón de otras palabras como quienes administran Wikipedia, que son los bibliotecarios y las bibliotecarias. Esto es más que nada para dar cuenta que Wikipedia no es una anarquía, digamos, que hay reglas dentro de Wikipedia pensadas por la comunidad que edita, y también dentro de los procesos que lleva la producción de esa información, que los bibliotecarios y las bibliotecarias son elegidos por las comunidades propias, que no pueden ejercer de forma autoritaria ese rol, que pueden ser bajados de ese rol si lo hacen. Es decir, son todos procesos que la misma comunidad se brinda para sostener este día de una enciclopedia colaborativa, ¿sí? Voy a tomar agua. Bien. Después, otras cuestiones que
son interesantes tener en cuenta son, por un lado, somos una comunidad de editores y editoras. No todo es color de rosas, no todo es amor, sino que también hay conflictos de edición, obviamente hay diferentes perspectivas en tanto procesos, formas de comunicarlo, formas de analizarlo, si se quiere, para poder editarlo. Entonces, siempre existen como dos palabras que suenan fuertes, pero que de alguna manera u otra también muestran la realidad de una comunidad. Las guerras de edición, por ejemplo, se dan cuando en un artículo hay diferentes perspectivas sobre la información que se está editando o sobre el contenido, y hay muchos usuarios y usuarias queriendo editar al mismo tiempo. Entonces, la misma comunidad genera herramientas para poder no controlar, sino intentar organizar ese proceso y poder traducir en un artículo la información concreta según las reglas que tiene Wikipedia, los 5 pilares que tiene Wikipedia, que buscan básicamente gestionar el contenido, utilizar las referencias, que son las fuentes que dan cuenta de esa información, y luego que lo que pueda profundizar ese debate se encuentre en las fuentes que están afuera de Wikipedia, digamos, ¿sí? Y también, como en toda comunidad, existe el vandalismo, que tiene que ver con, quizás lo más conocido puede ser los trolls dentro de Wikipedia, que obviamente van, entran, desinforman, cambian información, ponen información que no es correcta, y eso existe en Wikipedia también. Por eso también está bueno saber que ¿es confiable Wikipedia? Sí, es confiable. ¿Pero es confiable per se? No. Tenemos que hacer un ejercicio de lectura crítica, y es el que le tenemos que enseñar a nuestros estudiantes para Wikipedia y para el resto de las fuentes que consulten, y que también está bueno explicarles a nuestros estudiantes cómo funciona Wikipedia para que entiendan que pueden encontrarse con errores, pueden encontrarse con información falsa, y eso también puede ser, de alguna manera, solucionado colaborativamente. Entonces, un poco, esto es como el panorama general de Wiki, un ABC bastante resumido, que cierra con algo súper interesante, que yo sé que ustedes también estuvieron trabajando, que es que Wikipedia no está sola en el mundo wiki, tiene un montón de otros proyectos más, tiene 13 proyectos más que lo acompañan y que están vinculados con esta lógica de el conocimiento libre, ¿sí? Básicamente, el que más utilizamos nosotras en el aula, aparte de Wikipedia, es Wikimedia Commons, el repositorio de archivos multimedia que alojan videos, textos, archivos históricos, todos aquellos que estén bajo licencias libres, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, bajo licencias Creative Commons, porque son lo que luego puede ilustrar contenido en Wikipedia. Y también nos pone a nosotros y nos pone a los profesores y las profesoras y a los estudiantes digamos, de diferentes niveles educativos en el rol de ir a registrar ese contexto, ir a registrar ese patrimonio, que si no lo registramos nosotros y nosotras desde nuestra lente, no lo va a registrar nadie. Entonces, también esa es una propuesta que es interesante como darle la vuelta desde una perspectiva educativa. Flor, si querés, pásame. Bien. Acá me parece que un poco dije lo de las comunidades, pero para que ustedes tengan una idea de cómo es el formato wiki, esto se da igual en todas las Wikipedias. Hay algunas Wikipedias que tienen algunas lógicas más abiertas o más cerradas, eso va a depender de la comunidad que esté detrás. Piensen que dijimos que hay más de 300 Wikipedias. Esta experiencia nosotros la tomamos de la Wikipedia que más utilizamos, que es la Wikipedia en español, que son una pirámide de los principales roles, ¿sí? Estos principales roles son los usuarios, que son básicamente todos y todas las personas que editan Wikipedia hace más de 2, 3 años, si se quiere, que no son considerados usuarios nuevos, es decir, como se le dice en la jerga wiki o en el lenguaje wiki, novatos,
Y los bibliotecarios y bibliotecarias que son usuarios y que son los que se postulan para ser votados por la comunidad y ser seleccionados para gestionar el contenido que sucede en Wikipedia. Gestionar quiere decir acompañar esa producción de conocimiento, básicamente. No quiere decir abusar de ese rol. Y también hay una cuestión súper importante dentro del mundo wiki, que tiene que ver con algo que puede pasarles, que cuando empiecen a explicar cómo funciona Wikipedia y lo quieran compartir en otros ámbitos donde no se conoce el funcionamiento, les pregunten si son pagos los usuarios, si reciben algún tipo de remuneración por editar Wikipedia. Bueno, esto es súper importante. Wikipedia es libre y por ser libre, todas las personas que colaboran con Wikipedia tienen que hacerlo de forma voluntaria. ¿Por qué? Para evitar el conflicto de interés en la edición. Eso es algo que siempre está muy presente en todas las Wikipedias, en la filosofía wiki en general, y tiene que ver con esto de la política de neutralidad que existe en la edición de contenido, que está muy asociada con evitar imprimirle nuestra opinión o nuestro sesgo a la información que sumamos dentro de Wikipedia. Entonces, el eje del conflicto de interés está siempre muy presente y les va a pasar que van a haber discusiones en los artículos cuando se observa que hay una inclinación en la información que se está escribiendo o que se escribió en ese artículo, ¿sí? Obvio, todo esto puesto en debate siempre, porque hay cuestiones también que no pueden ser del todo neutrales, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, pero son instancias en donde es importante debatir y pensar de qué manera construir esa información para que quede en los artículos de Wikipedia. Flor, cuando quieras, pasa. Si tienen preguntas o consultas, vayan haciéndolas en el chat. Nosotras con Flor las vamos levantando y las vamos tomando, obviamente, o comentarios. No hay ningún problema. No queremos tomar mucho tiempo en esta parte para poder aprovechar la otra instancia. Así que, para cerrar y pasarle la palabra a Flor, algo que siempre está muy presente dentro de Wiki, quizás lo vieron alguna vez, es que cuando no hay fuente que sostiene la información, fuentes secundarias, fuentes terciarias, fuentes primarias que sostienen la información que se pone en Wikipedia, aparece una frase muy interesante que le dicen cita requerida, ¿sí? En Wikipedia todo lo que escribimos tiene que estar sustentado en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Wikipedia no es una fuente primaria ni secundaria de conocimiento. Es solamente una puerta de entrada al conocimiento. Entonces, sí es muy importante, sobre todo para nosotros como profes, entender el trabajo previo que hay que hacer con Wikipedia para poder evaluar ese proceso de lectura y construcción colaborativa del conocimiento. Y para nosotras, desde nuestra perspectiva, lo que más nos funcionó para trabajar en el ámbito educativo en general, y esto a nivel escuelas secundarias como universidades, que son como los dos ámbitos con los que más trabajamos, tiene que ver con el proceso de búsqueda de fuentes para sustentar la información que se sostiene dentro de Wikipedia, ¿sí? En el caso de la Wikipedia en español, quizás después podemos charlar con Neima y con Leo, que la tienen mucho más clara que nosotras en relación a la Wikipedia en Wayunaiki. En el caso de la Wikipedia en español, nosotros no podemos citar fuentes orales, solo podemos citar fuentes escritas, y eso nos trae una gran complejidad en algunos temas que proponemos editar desde el programa de educación. Y dentro de la Wikipedia en español no se pueden citar ni redes sociales, ni YouTube, ni Blogspots, ni Facebook, ni Twitter, ¿sí? Entonces, todo ese combo que no se puede citar, se trabaja desde el ámbito educativo para entender por qué no podemos citar ese tipo de información según la perspectiva wiki, y después qué es lo que podemos citar o qué es lo que podemos utilizar como referencias para sostener la información. ¿Dónde podemos buscar esa información? ¿Cómo podemos diversificarla? Ese es el trabajo que nosotras particularmente profundizamos muchísimo en el ámbito educativo, porque también es una herramienta que el ámbito educativo necesita para trabajar los procesos de lectoescritura, tanto en la academia como a nivel secundario.
Así que dejo esto planteado para después charlarlo, obviamente, y le paso la palabra a Flor para que continúe. Luli, gracias. Bueno, como venía diciendo Luli antes también, cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor vayan compartiéndolo por ahí, y después abrimos también los micrófonos y conversamos un poco sobre todo lo que tengan ganas de charlar. Bueno, como decía Luli antes, la idea ahora es profundizar en uno de nuestros proyectos, que son los cuadernillos Enseñar con Wikipedia. Y bueno, primero la idea es contarles un poco el origen de estos cuadernillos y transmitirles cuáles son los objetivos detrás de este material, que nosotras creemos que puede ser interesante como para llevar al aula y que es una de nuestras propuestas hoy en día que más trabajamos con educación secundaria. Los cuadernillos surgen un poco al calor de la pandemia, o al calor del encierro de la pandemia. Acá en Argentina, sobre todo durante 2020, el aislamiento fue bastante grande, llevó muchos meses, digamos, hasta que pudimos como volver a estar en la calle, etcétera, y sobre todo, durante todo 2020, la educación fue realizada completamente a distancia. En Argentina el ciclo escolar va de marzo a noviembre, la pandemia o el aislamiento comienza en marzo, y bueno, durante todo ese año casi ningún niño, niña ni joven asistió físicamente a la escuela, lo cual podrán imaginarse que representó un desafío inmenso para la educación en nuestro país. Como decía Luli, en Argentina la accesibilidad en Internet es muy desigual. Quizás en las grandes ciudades, como Buenos Aires, que es la capital del país, es más común que las familias tengan un teléfono celular, incluso que a veces cada joven tenga su propia computadora, obviamente en algunos sectores sociales, no en todos, pero eso es muy diverso a lo largo del país, así como la accesibilidad a Internet. Entonces, es muy común en nuestro país que las escuelas no tengan Internet, es muy común que sea difícil a veces acceder a red de datos en algunas localidades, quizás más alejadas de los centros urbanos. Entonces, bueno, implicó para la educación muchísimos desafíos a la hora de pensar cómo trabajar en la escuela, y muchas veces ese desafío se resolvió desde lo no digital, que después, si quieren, nos cuentan un poco cómo pasó allá en La Guajira, pero digamos, muchas veces la respuesta de los y las docentes fue, bueno, hagamos fotocopias y se las llevamos a los chicos y las chicas a las casas. Digamos que podemos pensar que es una respuesta por ahí de hace un par de años, pero la realidad es que sigue siendo hoy muchas veces la forma de acceder a la educación de nuestros chicos, la cuestión analógica, digamos, de la no conectividad. Entonces, como decía Luli, a nosotras nos interesa siempre mucho pensar en que nuestras herramientas sean realmente útiles a las escuelas reales. Obviamente podríamos pensar en una escuela súper tecnologizada, que existen en Argentina, digamos, hay escuelas privadas, digamos, pagas, que tienen, no sé, cada chico y cada chica su propia tablet, pizarrones con botones y cosas, y todo funciona muy bien, pero la realidad es que esa es una limitación de un sector social muy pequeño y que no tiene que ver con la realidad de la educación en nuestro país. Entonces, a nosotras siempre nos interesa poder pensar que las herramientas Wikimedia sirvan realmente para este objetivo mayor de que todas las personas puedan acceder al conocimiento de la misma manera. Bueno, y a partir de ahí surge un poco nuestra idea de crear esta serie de cuadernillos que permitiera, por un lado, que los y las docentes conozcan qué es Wikipedia, pero como lo decía Luli recién, no lo conozcan en un pantallazo por arriba, sino lo conozcan en profundidad, ¿sí? Meternos en los debates, meternos a pensar cómo se escribe Wikipedia realmente, meternos a ver esas cosas que por ahí no nos gustan tanto, cuando no hay referencias, cuando hay vandalismos, cuando hay disputas, bueno, qué pasa, cómo se soluciona, cómo podemos trabajar en eso. Y sobre todo pensar en temas que nos pueda permitir Wikipedia, más allá de la edición de contenido, por esto que veníamos diciendo antes, que seguro ustedes muy bien lo saben, que es que para poder editar en Wikipedia hace falta estar conectados a Internet. Y frente a la dificultad de estar conectados y conectadas a Internet, al menos en ese 2020, que es donde los cuadernillos surgen, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer tomando Wikipedia como ejemplo que nos permitan pensar en lo digital,
pero sin estar conectados a lo digital, que creemos que ese sigue siendo por ahí todavía el gran desafío. Podemos decir que para Latinoamérica, quizás después, esto obviamente está buenísimo debatirlo con ustedes, pero cómo podemos formarnos en lo digital, que cada vez más es una herramienta que necesitamos los adultos y también los jóvenes, ¿no? Para poder informarnos, para poder participar políticamente, para poder tomar decisiones, para poder opinar, pero que no siempre estamos todo el tiempo ahí, digamos, no siempre tenemos datos, no siempre tenemos internet. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aprender lo digital sin estar tan conectados y conectadas? Esa es un poco como, bueno, nuestra pregunta y nuestras ganas con estos cuadernillos. Y además, como decía Luli antes también, pensando bien en lo local y en lo territorial, la idea es que los cuadernillos se vincularan con temas que los profes y las profes enseñaban en el aula. Porque también, por nuestra experiencia, al menos hasta ahora, nos pasa que si el trabajo con Wikipedia es muy lejano al trabajo de aprendizaje concreto que están haciendo, ya sea en las universidades como en las aulas de educación secundaria, se pierde un poco ese hilo de ¿para qué me sirve esto? Entonces, un poco la idea es que los contenidos que vayamos a ver en los cuadernillos dialogaran con los temas más comunes que los profes y las profes dan en el aula. Historia argentina, conocimiento de la cultura de nuestro país, no sé, en literatura argentina, literatura infantil, digamos, temas que quizás son parte de la currícula escolar, y por eso van a encontrar, ahora se los mostramos cómo son en los ejemplos, que cada cuadernillo se atraviesa con lo que se llaman en Argentina núcleos de aprendizaje prioritarios, que son, bueno, núcleos que se definen para todo el país de los temas más importantes para dar en primer año, en segundo año, en tercer año, ¿sí? De las diferentes áreas de conocimiento en las cuales está organizada la currícula argentina. Esto lo contamos porque nos parece que ahí quizás hay un primer trabajo para hacer cuando se llevan los cuadernillos a otros territorios, ¿no? Pensar, bueno, qué información del cuadernillo me puede servir, pero que quizás qué información del cuadernillo hay que readaptar, por ejemplo, pensando en los núcleos de aprendizaje, bueno, en Colombia, en La Guajira, o también los núcleos de aprendizaje que se dan desde la educación en Guayunaiki, digamos, de los temas que ustedes consideren que son prioritarios para los niños, las niñas o los jóvenes en las escuelas, digamos. Es importante hacer ese trabajo para que la lectura no quede, bueno, desde Argentina, que quizás le sirve, pero que por ahí es un poco desterritorializado. Y obviamente, bueno, la invitación siempre está a poder modificar y transformar eso en los sentidos que ustedes deseen y les sirvan. Bueno, entonces, los cuadernillos buscan un poco estos 4 objetivos, ¿no? Que los docentes y las docentes conozcan Wikipedia en profundidad, que se pueda pensar cómo usar Wikipedia para enseñar en las aulas reales, digamos, en cada contexto, en cada escuela, cómo Wikipedia nos puede permitir para enseñar, abrir preguntas para enseñar algunos temas, cómo usar Wikipedia puede permitirnos generar estrategias de alfabetización mediática e informacional o de alfabetización digital, digamos, cómo conocer cómo se edita Wikipedia, cómo conocer los debates detrás de Wikipedia, las licencias que Wikipedia propone, digamos, todos esos temas nos permiten, de alguna manera, trabajar en alfabetizarnos digitalmente. Nosotros como docentes, pero también los chicos y las chicas a medida que van incorporando estos temas. Y por otro lado, esto que les decíamos antes de cómo poder pensar en la enseñanza de contenidos digitales sin necesidad de estar todo el tiempo conectados en las aulas o en la escuela, ¿no? Incluso ahora pensando en que, bueno, en Argentina por suerte ya volvimos a las escuelas cara a cara, pero seguimos teniendo el mismo problema, que es que las escuelas no tienen internet. Bueno, ahora está sucediendo una ola de calor acá en Buenos Aires y hay chicos que no están yendo a la escuela porque no hay ni ventiladores, digamos. Esa muchas veces es la realidad más concreta y cruda de la educación en nuestro país. Entonces, bueno, frente a eso, ¿cómo podemos pensar, más allá de estas circunstancias materiales muy complejas, bueno, cómo podemos enseñar lo digital, ¿no? Bueno, los cuadernillos, se los mostramos acá, ahí, Lucy, ¿querés compartirte el link para que puedan acceder? Sí, Hay ahí lo como 2 comparto. maneras gracias, de acceder a los cuadernillos. Una es a través de Wikimedia Commons, que ahí les mostramos un poco también, nos metemos más adentro. Como todo lo que hacemos desde Wikimedia Argentina y lo que se propone desde la comunidad Wiki,
es que las cosas que producimos estén basadas en licencias libres y abiertas para que cualquier persona pueda acceder a ellos de forma gratuita, pero también intervenirlos, modificarlos, reinterpretarlos, etcétera. Así que bueno, están en los cuadernillos liberados, son 5 y abordan estos grandes temas que en principio para nosotras son como una primera aproximación a pensar Wikipedia desde la escuela. El primero se llama Leyendo Wikipedia y está vinculado a temas de la currícula argentina de producción del lenguaje, que tiene que ver con lo que antes llamábamos lengua y literatura, pero que, bueno, que se fue modificando a lo largo del tiempo, pero que tiene que ver con esto, digamos, cómo leemos Wikipedia desde un lugar bien crítico, ¿no? Digamos, ¿cuál es el formato wiki? ¿Cómo es su estructura? ¿Dónde están las referencias? ¿Cómo puedo chequear que esas referencias sean correctas? ¿Qué pasa cuando las referencias no están? Bueno, un montón de preguntas que ese cuadernillo nos va abriendo y que es una primera puerta de entrada a entender esto que llamamos el ABC de Wikipedia, ¿no? Leyendo el primer cuadernillo, uno o una se lleva un gran pantallazo de, bueno, para leer Wikipedia tengo que saber esto. También nos parece interesante partir desde ahí, porque como decía Luli antes, es siempre mucho más probable que uno o una acceda a Wikipedia como lector que como editor. Al principio, hasta que por ahí conocemos a alguna persona del movimiento wiki, o si somos valientes nos metemos a poner a editar a ver qué pasa, en general accedemos a Wikipedia leyendo la información, y todavía hay muchas personas que nunca editaron o que no saben que cualquier persona puede editar. Entonces, bueno, como primer pantallazo está leyendo Wikipedia. En una segunda instancia, el cuadernillo 2 se llama Produciendo en Wikipedia, y acá sí nos metemos un poco más a analizar la wiki desde el lado del editor y la editora. Y nos metemos con estas discusiones que traía Luli antes de qué es un vandalismo, cómo construimos conocimiento, qué es el espacio de discusión, por qué está ahí, para qué nos sirve, cómo podemos trabajarlo desde la escuela. Por las dudas, si alguno o alguna no está al tanto de este espacio, todos los artículos de Wikipedia tienen una solapa que se llama discusión, donde muchas veces se dan todos esos debates que no vemos en los artículos, ya sea debates de cómo se escribe una palabra, cómo nombramos este artículo, bueno, o debates más de posiciones políticas o posturas ideológicas sobre un tema. Como podrán saber, en la Wikipedia en español convivimos un montón de comunidades muy diversas, que es el mundo del habla hispana, pero que es súper diverso y diferente, y donde estamos, bueno, todos ahí produciendo conocimiento. Entonces muchas veces se dan esas diferencias de perspectivas, los debates acerca de si los artículos presentan brechas, ya sea de género, brechas de perspectiva colonizadora, digamos, bueno, etcétera, que es un lugar súper interesante también para trabajar con los chicos y las chicas, de decir, bueno, ¿qué pasa cuando trabajamos escribiendo entre muchos? ¿Siempre estamos de acuerdo o no? ¿Cómo podemos debatir? ¿Cómo podemos debatir desde un lugar productivo? ¿Sí? También darle al debate sobre nuestras opiniones un lugar que no sea negativo, porque también está buenísimo poder pensar diferente, poder, cada uno dar su opinión desde el respeto. Muchas veces no se da desde el respeto en Wikipedia en español, lamentablemente. Bueno, ¿qué pasa cuando pasa eso? ¿Cómo se interviene frente a personas que agreden a otras en la comunidad virtual? Bueno, hay un montón de temas ahí que podemos meternos como para trabajar. Y este cuadernillo está abordado en principio desde las ciencias naturales, porque analiza algunos espacios de discusión de temas vinculados a artículos de biología, lo cual también nos parece interesante, y ahí se van cruzando, ¿no? Temas que quizás damos en la escuela y que por ahí después nos pueden permitir pensar otras cosas. En este sentido, creemos que los ejemplos pueden ser lo más adaptable a cada realidad. Las ciencias naturales, al menos en la currícula educativa de los primeros años de la secundaria, acá es bastante importante. Puede ser que en las comunidades guayú no sea tanto, pero ahí se pueden como, reinterpretar y obviamente tomar lo que ustedes necesiten para que les sirva esos contenidos. Bueno, en un tercer eje nos ponemos a pensar en cómo usar Wikipedia para investigar. Y este es uno de los cuadernillos que, al menos en nuestra experiencia, con Luli estamos dando un curso virtual, que es la segunda vez que lo damos para la provincia de Río Negro, al sur de nuestro país, con profesores de educación secundaria, y cuando llegamos a investigando Wikipedia, sucede otra cosa, porque
en general accedemos a Wikipedia a través de Google. No todo el mundo conoce la portada de Wikipedia, nuestros estudiantes tampoco, y este cuadernillo da algunos datos importantes, como, bueno, ¿cómo funciona el buscador de Wikipedia? ¿Por qué está bueno buscar en Wikipedia y no en Google? Obviamente Google nos sirve para un montón de cosas, pero cuando queremos indagar en Wikipedia, bueno, ¿por qué podemos buscar desde ahí? ¿Cómo es la forma de categorizar el contenido en Wikipedia? ¿Por qué es importante categorizarlo de esa manera? ¿Qué motor de búsqueda me permite buscar a través de las categorías? Bueno, hay un montón de cosas que nos abre una puerta muy grande a utilizar Wikipedia como herramienta de investigación. Ya quitando esto de que Wikipedia no me sirve para nada, obviamente siempre es una lectura crítica, pero bueno, pensar cómo Wikipedia nos puede servir mejor si conocemos las herramientas de búsqueda de la propia Wikipedia. Así que ese les súper recomendamos que lo lean porque es muy interesante como cuadernillo. Y el cuarto nos mete a pensar Wikimedia Commons, como decíamos antes, por nuestras experiencias en educación media. Wikimedia Commons es una súper buena herramienta para introducir a los chicos y a las chicas al mundo wiki, porque nos permite pensar en algo que ellos y ellas en general hacen, o al menos los jóvenes en Argentina, que es estar mucho en internet compartiendo sus imágenes. Entonces, bueno, partir de algo común, que es compartir imágenes en Internet, para complejizar, ¿no? Bueno, ¿qué imágenes compartimos en Internet? ¿Qué pasa cuando subimos una imagen a una red social? ¿De quién es el derecho de esa imagen? ¿Cómo son los derechos en Wikimedia Commons? ¿Podemos subir cualquier cosa? ¿Por qué es interesante subir imágenes vinculadas a nuestra cultura, a nuestras experiencias, a la tradición? Digamos, ¿qué pasa con la memoria colectiva desde las imágenes? ¿Por qué es importante ponerla a disposición en un repositorio que sea libre y abierto? ¿Por qué es importante hacer una buena descripción de las imágenes, hacerlas accesibles? Bueno, un montón de preguntas que parten de algo bastante común y también quizás más sencillo de hacer con poca conectividad que editar Wikipedia, porque editar Wikipedia lamentablemente requiere una conectividad mediana hacia interesante. A veces subir fotos es más sencillo, o podemos hacerlo por ahí en un día donde nos juntamos todos y todas en un lugar donde haya conectividad y la subimos, porque en realidad lo más interesante es lo que pasa antes y después del momento de liberar las imágenes. Bueno, ese cuadernillo también está buenísimo para pensar desde ahí, y además lo tomamos desde lo que son los núcleos de formación de ciudadanía, que en Argentina toman temas vinculados a los derechos humanos, así que nos parece súper importante también ese debate, digamos, porque es interesante desde la perspectiva de derechos pensar en la construcción de imágenes diversas que hacen que Internet sea más diverso y más abierto, ¿no? Este es un poco el debate que se da en ese cuadernillo. Y por último, el quinto se llama Wikipedia para armar, y ya es un poco, bueno, un collage, como el título lo propone, en donde proponemos diferentes maneras de seguir pensando Wikipedia, porque creemos que en realidad hay un montón de maneras más que por ahí a nosotras obviamente se nos escapan, porque por ahí no estamos formadas en todas las áreas de conocimiento, ni en todos los idiomas posibles de la Wikipedia. Entonces, bueno, ahí hay propuestas vinculadas a la traducción entre Wikipedias, ¿sí? La herramienta de traducción. Los ejemplos están más pensados desde la Wikipedia en inglés, pero también pueden ser súper trasladables a otras Wikipedias. Bueno, Wikipedia desde una mirada más científica o de las ciencias exactas, debates particulares del uso del lenguaje en Wikipedia. Bueno, tiene ahí como una diversidad de temas, pero que proponen o invitan a esto, a poder usar Wikipedia desde un montón de maneras más que las que los cuadernillos invitan, ¿no? Bueno, recuerden que si cualquier pregunta que tengan, por favor nos avisan. Queríamos mostrarles acá un ejemplo, pero voy a salir un segundo de la presentación para mostrarles directamente el cuadernillo, que creo que se va a ver mejor. Confírmenme si están viendo bien Commons. Perfecto. Sí, Sí, Flor, se se ve ve bien. bien. Se ve bien. Genial, gracias. En ese link que les habíamos compartido por el chat, los va a llevar a este espacio, que es la categoría en Wikimedia Commons, donde están los cuadernillos para descargar, cada uno de forma individual. Y bueno, por ejemplo, si cliquean en el primero leyendo Wikipedia, pueden acceder al PDF para descargarlo, ¿sí?
solamente como modo de detalle para que lo tengan en cuenta, cuando comenzamos con los cuadernillos, como les comentábamos, esta cuestión de la accesibilidad a Internet, hicimos una tanda de cuadernillos impresos, que son los que enviamos a los profesores cuando trabajan con los temas en nuestras actividades. Les mandamos ayer, supongo que llegará la semana que viene o la otra, a Neima y a Leo, algunos juegos, poquitos, porque no nos permitían enviar más de 2 kilos entre Argentina y Colombia al correo, pero bueno, los van a tener accesibles pronto allá en La Guajira, para que los puedan usar. Igual de todas maneras también los pueden descargar e imprimir, pero creemos que a veces verlo en papel es más sencillo para fotocopiarlo o para digitalizarlo y reinterpretarlo. Pero bueno, la idea también de los PDF es que se pueden descargar libremente. Como les mostrábamos, este es el primero, van a ver el índice, ¿sí? Y luego seguimos la presentación la salteo, después lo pueden leer si tienen ganas. Y acá empiezan estas preguntas más como de pensar Wikipedia, ¿no? Bueno, ¿conocemos Wikipedia? ¿Qué es Wikipedia? Su historia, el formato, quiénes escriben Wikipedia. Bueno, un poco el material, van a ver que tiene, estos links de ir y venir, que la idea también es que el contenido escrito del material no sea aburridísimo, que era algo que también nos interesa, digamos, que sea accesible, que tenga un lenguaje cercano, que las personas que lo leen se puedan sentir representadas en estos ejemplos y en este lenguaje que utilizamos. Y hacia el final de cada cuadernillo está la sección de actividades, que siempre la van a encontrar marcada con esta carátula. La actividad que queríamos mostrarles es esta que tiene que ver con las fuentes de información. Por un lado, fíjense que cada una de las actividades va a tener al principio estos logos que muestran conectividad y sin conectividad. ¿Sí? Esto quiere decir que la actividad que tiene los dos logos puede hacerse con o sin Internet. Algunas solo pueden hacerse con Internet porque tienen que ver con subir contenido a Wikipedia. Pero la gran mayoría están pensadas para hacer con o sin Internet, y cuando es sin Internet les sugerimos cómo hacer ese camino para que puedan hacerla efectivamente sin Internet. Entonces, en esta actividad trabajamos sobre las fuentes de información, que como les decía Luli, por un lado es como la base sobre la cual Wikipedia se sustenta, y por otro lado, al menos en Argentina, es un tema que en los primeros años de la educación secundaria se trabaja mucho. Cómo buscar, cómo acceder a una fuente, qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria. Bueno, un poco se va ingresando a los chicos y las chicas en la búsqueda de información, y nos parecía interesante que haya un trabajo con las fuentes ahí. Entonces, en este caso la propuesta es leer el artículo de novela policíaca, que es un tema que se da en los primeros años de la educación secundaria en Argentina, revisarlo, pero sobre todo centrarse en la sección de referencias, que es, al menos al momento donde se hizo el cuadernillo, tenía 9 referencias, que son las que vemos acá. Entonces, un poco las preguntas buscan que los chicos y las chicas analicen esas referencias, ver cuáles referencias son notas, que a veces son más bien comentarios que referencias, si poder hacer esa diferencia, cuáles referencias son libros, cuáles referencias son accesibles desde Internet a través de un link, si hay redes sociales o no entre las referencias y por qué. Recuerden que, al menos para la Wikipedia en español, las redes sociales no pueden ser utilizadas como referencias. Entonces eso se trabaja mucho con los estudiantes porque, al menos por nuestra experiencia, los jóvenes y las jóvenes en Argentina acceden a información y se informan en Instagram, en Twitter, y en las otras redes sociales que utilizan las personas jóvenes. Entonces, por ahí marcarles esa diferencia, ¿no? Digamos, podés acceder a un diario desde una red social, sí, todos lo hacemos, pero entender la diferencia entre informarte en una red social e informarte en un medio de comunicación, qué tipos de referencias o clasificación puede haber. Ese es, un poco lo que busca esta actividad, que de nuevo se puede hacer con o sin Internet. Y acá por ahí nos parecía también interesante sumar al debate de, ¿qué pasa en la Wikipedia en Wayunaiki, ¿no? Digamos, qué tipo de fuentes podemos acceder como fuentes escritas, qué pasa con el lenguaje oral, que sabemos que para muchísimas comunidades sigue siendo hoy por ahí la fuente principal a la hora de construir conocimiento. Entonces, estas actividades están pensadas para la Wikipedia en español, pero súper abiertas a ser reinterpretadas y reelaboradas
desde la Wikipedia en Wayunaiki, que nos parece que también puede ser algo súper interesante para repensar, sabiendo siempre que hay un vínculo ahí en donde las referencias para cualquiera de las Wikipedias van a ser el punto clave a la hora de pensar la construcción de información, sean estas orales o escritas, ¿no? Entonces, bueno, es un buen punto de partida para trabajar en la escuela con este tipo de ejemplos. Otro ejemplo que les mostramos para que vean la diversidad de actividades que podemos hacer, en el cuadernillo 4, como les contaba antes, el de cómo nos ven en Wikipedia, trabajamos por un lado con esta idea de si todas las personas estamos representadas en Wikipedia, que se trabaja en esta sección, porque nos preguntamos cómo nos ven en Wikipedia. En este caso hay un caso interesante de un análisis de un artículo sobre la colonización de América, que nos parece que es súper interesante a la hora de pensar, digamos, por qué es importante preguntarnos si Wikipedia realmente representa la diversidad de perspectivas. Bueno, y luego trabajamos, ay, perdón que está mi perra ladrando, un segundito. Ahí cierro, así nos escuchamos mejor. Bueno, y luego también un trabajo sobre Wikimedia Commons, ¿sí? En donde explicamos qué es Wikimedia Commons, qué tipo de licencias utilizamos, cómo funciona la búsqueda en Wikimedia Commons, cómo puedo leer la información de una imagen vinculada a la autoría, el título, bueno, etcétera. Algunas cosas que nos parece que están buenas. Y en cuanto a las actividades, perdón, voy rapidito para llegar para abajo. Una de las actividades que nos parece también súper interesante para ser llevada a otros ejemplos, tiene que ver con la propuesta de liberar imágenes en Wikimedia Commons con nuestros estudiantes. Entonces, en este caso, la actividad 4, fíjense que dice con internet, porque en algún momento de toda la actividad necesitamos poder tener internet para poder liberar las imágenes. Invitamos sobre un tema que creamos que esté subrepresentado al respecto de nuestra historia o al respecto de nuestras comunidades, o de este cuadernillo también trabaja con la brecha de género, entonces al respecto de las mujeres o las disidencias desde nuestras comunidades, bueno, que construyamos esas imágenes que creemos que faltan, y ahí en todo el debate de cómo construir esas imágenes, más allá de liberarlas, que después es el paso más concreto, nos implica por ahí debatir a quién queremos representar, desde qué óptica, cómo podemos acercarnos a estas personas o esos lugares, por qué creemos que son importantes, cuál es el recorte que vamos a hacer, porque siempre obviamente que uno elige un tema tiene que hacer un recorte, por qué hacemos ese recorte. Bueno, hay un montón de momentos interesantes para debatir con los estudiantes, con la excusa de sacar fotos, que finalmente es algo que siempre es atractivo para los chicos y las chicas, y que es fácil de hacer porque podemos hacerlo con un celu, o digamos, con un teléfono celular, que es algo que es más común que todo el mundo tenga, o que algunas personas de nuestro grupo tengan. Entonces, bueno, es una actividad divertida o atractiva, pero que nos permite meternos en algunas preguntas que son súper profundas también, y que la excusa de liberar estas imágenes en Wikimedia Commons nos invita. Siento también, desde mi desconocimiento de la Wikipedia en Wayunaiki hasta ahora, pero que hay un montón de trabajo para hacer con la construcción de imágenes ahí, para poder ilustrar los artículos que de a poco se van creando. Entonces, está buenísimo también pensarlo como un súper aporte que pueden hacer los grupos de jóvenes a la Wikipedia en Wayunaiki, de empezar a ilustrar estos contenidos o de empezar a crear nuevas imágenes para después poder vincular, ya sea con la Wikipedia en Wayunaiki o otras Wikipedias en otros idiomas. Bueno, hay un montón de cosas interesantes para hacer desde ahí, y que son súper llevadas al territorio concreto, que nos parece también lo más atractivo de todo a la hora de pensar en las posibilidades. Así que bueno, un poco esa era la propuesta de contarles hasta ahora. Si quieren abrimos el micrófono como para poder charlar y para poder conversar un poco sus preguntas o debatir sobre alguno de los aspectos que no haya quedado claro. Excelente, Florencia, Cristina. Muchísimas gracias, de verdad.
Entonces, bueno, queda el espacio abierto para las personas que quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna duda. Y también, no sé, Leo, creo que tenemos personas conectadas a través del canal, ¿no? De YouTube. Si hay también alguna pregunta por allí, entonces no las puedas compartir. Sí, algunos de los profesores están viendo por YouTube porque es más liviano y Zoom a veces pone trabas también para que los profesores puedan ver desde ahí. Entonces, no sé, profesores. Realmente nosotros tenemos como Ajá. iniciativa, es Leo y los que están en el grupo, ¿no? Y que son también usuarios de Wikipedia, y es el tema de la traducción del material, ¿no? Porque es muy interesante para nosotros que también se pudiera traducir, como lo comentaba Andy allí en el chat, en el idioma, ¿no? En Wayuna, y que dice que se puede llevar al Wayuna, y que obviamente creo que es una de las iniciativas que tenemos, ¿no, Leonardo? Sí, la idea que nos planteamos en un principio también es poder llevar cartillas a las comunidades, a las escuelas. Sí. Como tenemos varios profesores aquí, hay profesores, bueno, dentro de los profesores y profesoras que han estado editando y han participado en los talleres, hay gente que viene de Venezuela y hay personas de Colombia y de varias escuelas, ¿no? Entonces, la idea es que estos profesores y profesoras también puedan replicar esta información en sus comunidades, y sería buenísimo que estas cartillas puedan llegar hasta allá, hasta cada rincón, ¿no? Entonces, Sí, bueno, ujú. no, continúa, Leo, perdóname. Sí, bueno, yo tengo dos preguntitas por aquí. La primera es si trabajaron alguna vez con la planificación del docente. Por ejemplo, cuando se llevó la cartilla o empezaron a introducir el tema de Wikipedia a la escuela, en el aula de clases, tuvieron algún trabajo con planificadores, con proyectos educativos. Lo digo porque en el caso venezolano y colombiano, los docentes utilizan planificadores de actividades o planifican su mes o su actividad. Entonces, en esas planificaciones a veces ellos deben incluir temas sobre cosmovisión, sobre idiomas, sobre temas en general, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco sobre eso, ¿no? Si trabajaron con planificadores de clase. Si querés arranco yo, Flor, pero después profundiza. Sí, nosotras en general no solo con estos cuadernillos, sino con todos nuestros proyectos dentro del programa de educación, o sea, los cuadernillos son un proyecto que, como bien contextualizó Flor, surgen en plena pandemia, pero tenemos otros proyectos que son, algunos son virtuales, otros son híbridos, otros supieron ser muy presenciales, y con la pandemia, post pandemia, pudimos como ajustarlo a una semipresencialidad. Básicamente todo lo que proponemos que se lleve al aula, ya sea en ámbito universitario como en ámbito secundario, siempre se trabaja con la planificación que los y las docentes tienen en su currícula oficial. Por eso también es tan importante para nosotras tener como el primer encuentro con los y las docentes de formación, que no solo es enseñarles a editar Wikipedia, sino poder hacer con ellos y con ellas una reunión en donde podamos conocer cuál es el programa que el docente tiene o la docente tiene, en qué contexto le gustaría incluir los proyectos Wikimedia, es decir, en qué contexto de ese programa querría incluirlo, y a partir de lo que los docentes nos comunican, armamos con ellos y con ellas una planificación que más que nada es ayudarles a ajustar la propuesta de llevar Wikipedia al aula a una planificación que ellos ya tienen pensada para el año, digamos. Entonces, siempre nosotras sí les damos como una perspectiva de trabajo, que para que se pueda editar Wikipedia en el aula, que es lo que en general los y las docentes nos piden cuando trabajamos con ellos y con ellas, es necesario tener o 2 o 3 encuentros. Entre ellos, esos encuentros son con docentes y con estudiantes, en donde sí le pedimos al docente que previamente se planifique qué temáticas específicas se quieren trabajar en la Wikipedia. Hay un trabajo previo de los docentes en relación a su programa,
digamos, de la materia para poder identificar una temática puntual. Es decir, intentamos no dejar nada librado al azar, y lo que siempre proponemos es poder definir una actividad, siempre hablando con los docentes, que sea algo que a ellos les cierre como propuesta para luego poder evaluar, porque la mayoría de los docentes utilizan estas experiencias para después evaluar a sus estudiantes. No es que son horas extracurriculares o horas extras del aula que se hacen en formato taller, sino que los docentes evalúan a sus estudiantes. Entonces, siempre con Flor tenemos mucho cuidado y mucho seguimiento para que sea dentro de la cantidad de horas cátedra que los docentes tienen y que no se extienda más, para que se pueda editar contenido específico en Wikipedia y para que los docentes puedan ajustarlo a su dinámica escolar o universitaria, dependiendo qué nivel educativo es. No sé, Flor, si quieres sumar algo más. No, perfecto, eso, como la idea no es sumarle trabajo extra a nadie, que sabemos que a veces ya es un montón poder incorporar este tipo de herramientas al aula, y como decía Luli, ajustar todo a la planificación existente y al diálogo con eso, para que tenga un sentido pedagógico también y que no sea algo muy externo o que quede muy ajeno. Entonces, en ese sentido, siempre es lo más ajustado a la planificación posible. Muy bien, no sé, Leo, si hay alguna otra pregunta. Creo que o quedó claro lo que nos está explicando Lucina y Florencia. Creo Sí, que en sí, este buenísimo. ABC de los proyectos Wikimedia me llama mucho la atención, es que explica todo, ¿no? En relación al primer uso que se le debe dar a Wikipedia y cómo se debe trabajar dentro de Wikipedia. Y bueno, finalmente va con los siguientes procesos, ¿no? Dentro de esta planificación educativa. No sé, la profesora Yareli también está con nosotros acá en sala, si tiene alguna pregunta, ya que ella es docente, también editora con nosotros en Wikipedia. Edita más en el español, ya que ya está en ese proceso de aprendizaje del Wayuunaiki. Y no sé si tiene alguna pregunta. Profe Yareli, que es una de las docentes que está con nosotros aquí. Bueno, muy buenos días para todos. Dios me les bendiga. No sé si me escuchan. Sí, profe, muy bien. Sí, bueno, pues todo muy hermoso, maravilloso lo que las compañeras nos están enseñando en el día de hoy, explicando. Y pues llevarlo al contexto acá de la zona donde nosotros laboramos. Bueno, yo ahorita no estoy laborando por mis incapacidades, pero bueno, tengo la esperanza de que algún día tenga que volver nuevamente. Pero sí, me gustaría traer todo, como lo decía Luis, no me acuerdo el nombre, Luisina. Luisina, pero puedes decirme Luli, no hay problema. Bueno, y la otra compañera, ¿cómo es el nombre? Florencia. Bueno, Florencia. ¿Cómo es? Sí, o sea, viendo la necesidad en la cultura wayuu con los estudiantes, los niños, ese sería como que mi meta, mis objetivos de que ayudarles a que tengan un conocimiento de su escritura, de cómo poder escribir, por decir algo, jamaya ya, jamaya pia, mamá. Entonces, y es muy importante lo que ella decía, porque deberíamos de escoger, enfocarnos en los temas, en los programas que nosotros queremos hacer. Entonces, llevarlo acá a esa parte de nosotros acá de La Guajira, pues me gustaría mucho. Entonces, el problema es que uno, bueno, como uno siempre para todo necesita es plata, 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 plata. Entonces, uno lo que a veces pregunta, como hay tantas técnicas de elaboración, decía, no me acuerdo si fue Neymar o Luli,
que hacer llegar todas esas herramientas a las, a las instituciones, o ya eso será con el rector, o será... Entonces esa como que siempre es la inquietud que uno tiene. Yo por lo menos digo, bueno, vamos a hacer esto, pero a veces los recursos salen de los mismos docentes. Entonces, no sé si eso será así o eso va articulado con los rectores, Secretaría de Educación. Entonces, esa sería como que mi inquietud, porque es muy bonito hacer unos cuadernillos de eso, teniendo en cuenta todos esos empalmes, o sea, los contenidos de aula, y sería bonito de hacérselo a los niños, no solamente en Guayuna, no solamente en español, sino también avanzarles más, que vayan más allá, utilizando también el idioma del inglés. Entonces ahí habría como un fortalecimiento para lo que uno está buscando. Entonces, hasta ahí muchas gracias. Muchísimas gracias, Yarelis. Sí. No, yo puedo responder por la experiencia de Wikimedia Argentina, o sea, no, quizás desde la experiencia que Neima y Leo están pensando para la traducción de los cuadernillos y en sus contextos puntuales de los cuadernillos o de las cartillas, puede ser distinto. En el caso de Wikimedia Argentina, el financiamiento de toda la elaboración de los cuadernillos corrió por cuenta de Wikimedia Argentina y son materiales gratuitos para los docentes. De hecho, los enviamos a todo el país de forma gratuita, llegaron a los ministerios de educación que lo solicitaron, en el caso de alianzas que ya teníamos previamente nosotras con algunos ministerios de las provincias. Argentina tiene 24 provincias, entonces es muy grande también, y lo que hacemos siempre es, cada vez que nosotras viajamos a alguna provincia a dar algún taller o hacemos alguna actividad con alguna provincia, que por suerte realizamos muchas y cada vez más, siempre llevamos cuadernillos para los y las docentes que se los entregamos. A su vez están en Wikimedia Commons de descarga gratuita. Y también están disponibles para la comunidad Wikimedia para que puedan tomar esos cuadernillos como base, y en el caso de lo que estamos hoy acá compartiendo, los puedan traducir, puedan ajustarlos a su currícula escolar, puedan presentarlos como experiencias en sus espacios educativos o en los ministerios. Por ejemplo, Wikimedia Colombia los ha presentado como proyecto para poder elaborar junto al ministerio, Wikimedistas de Bolivia también, Wikimedistas de Uruguay también. Es decir, después cada contexto educativo con su realidad y burocracia ya depende, digamos, de otra cuestión que excede a los capítulos, pero en nuestro caso siempre fue pensado como una herramienta que no le genere trabajo al docente, que no tenga que pagar el docente básicamente, porque desde el movimiento Wikimedia nada puede ser pensado desde ese lugar. Entonces, la idea es generar acceso libre y que también sea una propuesta que se pueda implementar y que se pueda generar nuevas propuestas en base a eso, como pasa en los proyectos en general. Es como mantener la forma colaborativa de construcción de conocimiento desde la filosofía wiki. Pero bueno, eso yo entiendo, Yarelis, tu pregunta, y es lógico que se necesita un apoyo desde diferentes lugares, que en nuestro caso fue un recorrido muy largo, porque nosotras no siempre contamos desde el principio con el apoyo del Ministerio de Educación en nuestro país. Fue algo que construimos como programa de educación y derechos humanos. Hoy sí, hoy somos aliados de los portales digitales del ministerio. De hecho, los cuadernillos están disponibles en los portales digitales del ministerio, que son de acceso gratuito para los docentes que no tienen internet, porque todo lo que es .gov en Argentina está liberado de datos, entonces los docentes pueden acceder a descargarse ese material. Wikipedia no está liberado de datos, entonces hay una barrera de acceso. Y bueno, nada, son alianzas que se fueron construyendo con el tiempo, para poder situar donde, desde nuestra perspectiva, era importante situar la construcción de conocimiento libre desde una perspectiva educativa. Sí, para sumar una cosita más a esto que venía diciendo Luli, quizás a veces cuando la experiencia comienza,
y a nosotras nos pasa y nos sigue pasando igual, pero que también eso, quizás cuando por ahí los contactos más a nivel ministerial o de gobierno no están todavía, a veces es muy interesante hacerlo docente a docente. Incluso nos ha pasado en diferentes instituciones donde creemos que es mejor ir con el docente o la docente de un solo grupo que quizás ir a través de la rectoría o a través de la dirección de esa institución. Entonces, en ese sentido también está bueno súper adaptarse, obviamente siempre que esté permitido ingresar a la escuela y bueno, que obviamente se pueda hacer la propuesta, pero nos ha pasado de tener experiencias chiquitas con un profesor o profesora y un grupo pequeño de estudiantes que fueron súper interesantes y que también sirven para ir ajustando de a poco el proyecto, la propuesta, en diálogo con la realidad escolar. Entonces, a veces también por ahí parece como muy grande, pero como decía Luli, es un recorrido por ahí que ustedes ven hoy, pero que lleva muchos años hacia atrás de trabajo y que empezó siendo algo pequeño también como todo, en donde se fue reforzando y se fue acomodando. Así que eso, nosotras somos muy de lo pequeño a veces también como para poder probar las experiencias, ver qué funciona, qué no funciona, tener un diálogo bien directo con las personas para que pueda haber una evolución posterior al trabajo, para ver qué se puede mejorar, digamos, todo eso también está súper interesante, siempre obviamente partiendo de que requiere mucho tiempo de trabajo y que muchas veces el financiamiento para sostener ese trabajo no está, ¿no? Obviamente siendo realistas, ¿no? Que es cierto que en algún momento el dinero está involucrado, aunque sea en el tiempo de trabajo disponible que tenemos, pero bueno, las experiencias pequeñas también son muy productivas desde nuestra perspectiva. Excelente. No sé si habrá otra pregunta, pero bueno, nos parece bastante interesante todo lo que nos están compartiendo. Bueno, no coloco mi cámara porque también estamos con un poquito de falla en el internet, ¿no? Desde hace días ya ha estado así un poco débil la plataforma, pero me llama mucho la atención es que en Wikipedia ha ido ganando como que terreno, ¿no? Digámoslo de esa manera, porque recientemente también estuve en un conversatorio donde una compañera colombiana también pues recordaba cómo es vista Wikipedia desde la academia, ¿no? Y recuerdo que en la universidad los criterios era no consultar con Wikipedia, no había como que Wikipedia no era esa fuente fidedigna, sino que siempre nos enviaban los autores, nos enviaban a libros, en fin, pero Wikipedia ha ido como que ganando pues ese terreno, ganando el nombre, y también pues se ha ido introduciendo dentro de la academia, dentro de las escuelas. De hecho, nosotros trabajamos más con docentes de educación primaria y secundaria que la población universitaria. No lo hemos tocado todavía. Hemos tocado puertas en algunas universidades donde no hemos tenido mucho éxito, pero sabemos que poco a poco se va dando. Y lo otro es también que me gusta lo que han explicado porque esto lo van a ver otras personas, ¿no? Y puedan pues recibir esa información que ustedes nos están dando en relación a la conexión que existe Wikipedia y las instituciones y los ministerios, ¿no? Y también ese paso que está dando Wikimedia Colombia al poder tener alianzas con Ministerio de Educación y quizás Ministerio de Cultura, en fin. Entonces, vemos que Wikipedia está presentando esta herramienta de cartillas y de cuadernillos que va a ser muy necesaria y muy importante para nosotros en territorio, ya que tenemos esta gran brecha de la conectividad, ¿no? Del Internet. Entonces, una herramienta gratuita, fácil, accesible y que puede llegar a los territorios, y si es traducido al Wayuunaiki, muchísimo mejor. Entonces, ver cómo nuestros docentes puedan trabajarlo de manera paralela junto con su currículum o con su estrategia o con lo que el ministerio pues les envía, ¿no? De su planificación escolar, de su currículum. Bueno, no soy docente, pero sé que los docentes lo pueden ir adaptando y lo pueden ir ajustando dentro de su trabajo y dentro de sus planificaciones diarias, ¿no? Y es súper interesante y bueno, y en relación a lo que es el material gratuito y que nosotros podamos aprovechar en esta oportunidad Wikipedia en Wayuunaiki,
el próximo proyecto que tenemos, ¿no? Que hemos solicitado pues una subvención más para llevar este trabajo adelante, podamos hacer las impresiones de las cartillas ya traducidas. Y eso realmente nos llena de mucha emoción y que también podamos poner nuestro granito de arena, contribuir a la educación en La Guajira a través de Wikipedia. Bueno, entonces dejo el espacio a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Creo que en el chat veo mensajes. Bien, solo de agradecimientos. Entonces, Sí, Leo, te dejo para quería que... comentar una cosa nada más. Bueno, en relación a lo que decía la profesora Yareli y Neima, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido la experiencia, ¿no? Por así decirlo, con una sede que está ubicada precisamente en Maicao, Masure. Ellos, bueno, la escuela cuenta con su sala virtual, pero no tiene conectividad. El año pasado, bueno, hace 2 años, el 2021, junto con Carisma y, bueno, Mónica también estaba involucrada en ese proyecto, se llevaron unas redes locales, ¿no? Entonces, en las redes locales también, como Wikipedia, Kawaiune, que todavía no estaba disponible como tal, como una Wikipedia, sino que estaba en la incubadora, nos tocó descargar mucha de la información que estaba allí. Fuimos descargándolo y pasándolo a MediaWiki y lo llevamos a la escuela. Estuvo circulando en la institución, bueno, el profesor y los profesores que estaban allí quedamos asombrados con el trabajo que ellos estaban haciendo y estaban usando el contenido, están usando LibreOffice, estaban usando los videos, estaban usando toda esta información porque es muy importante, ¿no? En el contexto que tenemos en La Guajira, pagar licencias o pagar cosas que como decía la profesora Yarelis, a veces tienen que costearlos ellos mismos como docentes, no están esas posibilidades, ¿no? Entonces con esto es llegar hacia esos espacios, ¿no? Que nos están brindando las posibilidades de acceder hasta esos rincones, ¿no? De esas escuelas, ¿no? Entonces, bueno, por aquí tenía otra pregunta que tiene que ver con la sistematización. Si la experiencia de Wikimedia Argentina con los cuadernillos y con las escuelas fue sistematizado o pudiéramos conseguir algún material de cómo fue ese trabajo, cómo se articuló, eh, de, con cuántas personas trabajaron, cosas así, ¿no? Alguna sistematización de la información que hayan hecho de esto. Estaba buscando un link, perdón, ahí para compartirles. Espérenme un segundito, ¿eh? En realidad, bueno, como decía Luli hace un ratito, tenemos varias experiencias que hemos realizado a lo largo del tiempo con escuelas secundarias. La que quizás está más sistematizada de todas, te los comparto acá por el chat, se llama Clubes de Edición, que es una experiencia que realizamos en continuidad hasta inicios de 2020, después quizás se cortó un poco la forma sistemática, porque bueno, la dificultad de acceder a las escuelas, obviamente en forma presencial, pero también en forma virtual, fue compleja. Pero bueno, en este proyecto trabajamos con escuelas secundarias de todo el país y ahí pueden ver algunos números y experiencias en la página web, eh, donde, bueno, vamos mostrando un poco el recorrido. Con respecto a los cuadernillos, lo que tenemos sistematizado son más números de personas a las que los cuadernillos les llegaron. Eh, como contaba Luli, hicimos, bueno, una distribución digital, que eso quizás se nos escapa un poco el número concreto porque no estamos registrando día a día las bajadas de Commons, así que ahí no podemos ver a cuántas personas le llegaron en concreto el material digital, pero sí durante el primer año de vida de los cuadernillos, digamos que fue 2020, más de 500 personas recibieron los cuadernillos en formato papel, y el año pasado, 2022, estuvimos llegando con ellos a la provincia de La Rioja y a la provincia de Río Negro, que son dos provincias de nuestro país, del centro y sur del país, a los cuales llevamos físicamente cuadernillos y que ahora estamos repitiendo algunas experiencias. Bueno, y ahí Luli les contaba también un poco esta sistematización más en modo paper académico de
de la experiencia realizada hasta ahora con los cuadernillos. Así que bueno, estamos ahí como yendo y viniendo un poco en probar también el material de los cuadernillos. Ahora, bueno, en mayo hay una conferencia educativa del movimiento en Serbia y después, bueno, la Wikimanía, y ahí estamos pensando llevar alguna experiencia de sistematización de los cursos virtuales en base a los cuadernillos, que todavía no la hicimos, pero bueno, cuando tengamos la propuesta, obviamente se los compartimos para que vayan viendo un poco los resultados. Pero bueno, eso, nos súper interesa sistematizar lo que va haciendo, digamos, nuestro programa, y sobre todo tener una devolución de las personas que reciben los cuadernillos, que en principio con este material hasta ahora es lo que más nos interesó para ver, digamos, qué tipo de utilidad concreta y real tiene después en las escuelas. Así que estamos como priorizando un poco eso todavía en la sistematización. Pero bueno, en estos links que les comentamos van a haber un montón de números y detalles que les pueden servir para conocer un poco más. No sé, Ahí Luli, estoy si querés agregar algo más de eso. Sí. No, estoy terminando de compartir. Ahora les voy a sumar un libro que publicamos con Flor y con muchos docentes el año pasado, a fin del año pasado, que también está sistematizada la experiencia de cada docente en relación a determinados proyectos que se elaboraron y se llevaron adelante. No de los cuadernillos puntualmente, algunos sí tomaron los cuadernillos como referencia, pero otros tomaron su experiencia que venían desarrollando en la universidad. Ahora termino de encontrar el link y se los paso. Listo, buenísimo, buenísimo. Bueno, realmente encantado de escuchar toda esta información. Y que los profesores también puedan conocer de lo que están haciendo en Argentina, ¿no? Porque nada, es realmente importante para nosotros saber, o que los profesores sepan que esto se está haciendo también desde otras partes, ¿no? Y rompiendo con esto que decía Neymar del miedo que se tenía de Wikipedia o de compartir información también en las plataformas, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota que nos pasó hace meses, ¿no? Estábamos en unos talleres y nos pusimos a buscar información, algunas imágenes, porque estábamos en un taller sobre videos, ¿no? Creación de videos, de sistematización de forma audiovisual, ¿no? Entonces nos pusimos en la tarea de buscar imágenes. Cuando colocamos en el buscador imágenes sobre el pueblo Wayuu, le dimos a los filtros allí ubicar las imágenes que están libres, que no tengan ningún problema en usarse, todo esto. La cantidad que conseguimos fue grande al principio, pero cuando comenzamos a usar los filtros fue bajando, bajando, hasta que finalmente quedaron como 5 imágenes que estaban para uso en proyectos, el proyecto en el que estábamos participando, ¿no? Entonces nos decíamos y nos preguntábamos cómo es posible o cómo puede pasar esto, ¿no? De que la cultura no esté sistematizada, no podamos encontrar alguna información sobre una imagen sobre Yona o Utsu o Kuchikui, que son palabras en Wayuunej, que podamos usar libremente, ¿no? Entonces, bueno, la tarea de nosotros también desde este proyecto es hacer eso, ¿no? Dar ese paso de que los estudiantes puedan acceder a esta información libre, y que se pueda usar y reutilizar, y que se pueda adaptar a cada contexto, como bien se ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, súper agradecido por mi parte, no sé, Neymar. Claro que sí, súper agradecidas contigo, Florencia, Lucina, y también con los que se pudieron conectar con nosotros en esta mañana y los que están también viéndonos, ¿no? Y puedan aprovechar pues esto tan lindo que nos ha traído Wikimedia Argentina desde su proyecto de programa de educación y derechos humanos, y también pues con estas lindas facilitadoras, ¿no? Que nos han enseñado hoy. Pues bueno, aprendimos eso sobre las fuentes, aprendimos sobre
los 4 objetivos de los cuadernillos, que es una herramienta que está allí dispuesta y que también nos los han ofrecido y que ya prontito también vamos a recibir físicamente, ¿no? Creo que ya debe estar en camino o ya tuvo que haber llegado a Colombia. Entonces ya lo podemos compartir con los profesores, con los docentes con quienes estamos nosotros laborando, estamos en esta construcción, Florencia, Medicina, necesitamos súper el apoyo de todos, ya que estamos pues en pañales, como digamos, dentro de nuestra Wikipedia, que recién salió este 27 de febrero y que seguimos construyendo y que seguimos aportando y queremos seguir nutriendo también, pero muy conscientes de nuestro contexto, ¿no? Porque sabemos que tenemos este gran desafío y esta gran brecha como lo es la conectividad y otras brechas que también tenemos que cerrar, ¿no? En este proceso de construcción libre. Y bueno, animar también a nuestros usuarias para que también sigan construyendo y sigan aportando, ¿no? Lo vamos a hacer ya próximamente, la traducción de los cuadernillos o la elaboración de ellos, quizás multiplicarlos también para que puedan llegar a los diferentes espacios. Súper agradecida. Bueno, nos despedimos, creo que ya estamos en la hora, Leo. Entonces será para una próxima oportunidad porque vamos a seguir conectados, chicas. Vamos a seguir con el apoyo de Wikimedia Argentina y de otros capítulos también que estamos nosotros haciendo alianzas. De hecho, también lo estamos haciendo con otros pueblos indígenas que estamos motivando a que puedan visibilizar su lengua, su cultura, su cosmovisión dentro de Wikipedia y también pueda llegar a ellos esta educación gratuita en su idioma, que es lo más lindo, ¿no? Entonces, bueno, nos resta es despedirnos y bueno, encendemos la camarita para decirles adiós y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un gusto y estamos acá para lo que necesiten. Sí. Listo, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.